Pues yo quería compartir con ustedes un poco una parte de mis investigaciones y bueno, quería, aparte de lo que ya se mencionó sobre mi trayectoria, comentarles que yo me intereso mucho en todo lo que tiene que ver con apropiación de cultura, de bienes y demás, del mundo indígena, la cultura indígena, diferentes apropiaciones, pero también de puesta en valor por parte de los indígenas mismos de su propia cultura. Y me interesa en particular a partir de acciones performativas, danzas, rituales, tanto tradicionales como más vanguardistas, más modernos. Entonces quería compartir a mí me parece que en estos dos trabajos que he realizado, uno con mayor anterioridad y otro es más reciente, el primero es sobre artesanos urbanos y el otro es sobre teatro indígena. Entonces quería poner en relación, precisamente articular estas dos investigaciones y precisamente en algo que me parece que podía causar interés aquí, es que esto que a mí me interesa yo no lo puedo captar, yo no lo puedo encapsular en la ciudad y tampoco en el campo. Entonces a mí lo que me interesa es esas interacciones, ese ir y venir, y voy a tratar de comentarles de qué manera se hacen estas interacciones entre campo y ciudad. Entonces la mía no puede ser una antropología urbana y tampoco puede ser una antropología indígena o rural, porque me interesan también los fenómenos de creación de arte contemporáneo realizado no solamente por artistas citadinos, sino también voy a tratar de demostrarles cómo los grupos indígenas son bastante modernos y contemporáneos y están haciendo muchas cuestiones vanguardistas en términos de creación artística y cómo necesariamente tienen que ir a la ciudad y hay una apropiación de la ciudad. Voy a comenzar rápidamente por el caso, no sé, muchos de nosotros hemos visto a los artesanos urbanos, forman parte de nuestros espacios urbanos en la Ciudad de México. Afuera mismo, en la entrada de aquí de la UAM, ahí están como 5, ¿sí? Los vemos frecuentemente, habitan, contribuyen, son el tipo de cosas que hacen los artesanos urbanos, pero en un momento dado uno los ve como pues ya parte del paisaje, ¿no? Como ya no les hacemos caso. Bueno, pues son como en el video que les quería mostrar, se llaman ni miedo ni patrón. Justamente a veces ya no les hacen caso, ¿no? Son considerados como hippies, como gente que, bueno, ociosa, vagabundos, están ahí, chavos banda, algunos les identifican como chavos banda, pero en la denominación misma, el llamarse artesanos urbanos, yo trataba de demostrar en mi intervención de hoy cómo yo estoy partiendo de cómo ellos mismos se denominan, ¿no? Tanto los de teatro indígena como artesanos urbanos se denominan ellos a sí mismos de esta manera. En la manera de autollamarse están ya, ¿no? en la designación misma, cuestionando, poniendo en jaque, digamos, nuestras concepciones normativas tradicionales en una construcción sociopolítica y económica de lo que es la ciudad y de lo que es el campo, lo que es lo rural, lo indígena, porque si pensamos el centro, la Ciudad de México, como la concentración, digamos, una noción de centro que es parte de las concepciones, ya se planteó esto aquí, sociopolíticas, es el lugar en donde se concentran los mejores servicios, la mayor calidad en términos también de educación artística. En el centro se concentra, pues si ustedes quieren estudiar arte, pues tienen que ir a la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México se encuentra lo mejor, ¿no? Entonces, si ustedes quieren, a partir de esta concepción, se piensa el medio rural, la provincia como una especie de desierto cultural, de desierto artístico, no hay nada, ¿no? En Zamora siempre nos quejamos, acá no hay nada, no hay... las vanguardias se concentran en el centro.
los intercambios en términos artísticos, los intercambios en términos de creación. Es decir, ahí sí, centro y periferia parten, en este caso concreto, de esta concepción del centro como el lugar donde se concentra lo mejor, la mayor calidad. Entonces, decir los artesanos se sitúan en la ciudad y son urbanos implica, ya perturba nuestras nociones. Pues que no era el campo, el lugar donde estaban los artesanos, ¿qué vienen a hacer? También decir teatro indígena perturba nuestras nociones porque los indígenas no pueden hacer teatro, el teatro es un fenómeno eminentemente urbano. Ahí se hace, no, los indígenas hacen ceremonias, hacen rituales, hacen sus danzas, estas tradicionales, ¿no? Entonces ahí ya hay como que desde el momento mismo en cómo se definen, van a perturbar. Pero trataba de mencionarles toda una serie de características si uno atiende más de cerca a quiénes son esos artesanos, de dónde vienen, estos chavos que están allá afuera de la UAM, como que qué quieren, qué les pasa, cuál fue su trayectoria. Ahora voy a decir en términos muy generales artesanos urbanos, aunque sabemos que hay, como en todo grupo social, diferentes trayectorias. Entonces las trayectorias, lo que a mí me interesó es, primero en esta denominación, decirse nos llamamos así, es ya estar cuestionando nuestras concepciones habituales de estos dos campos de creación. Pero además lo que tienen de particular ambos grupos es una característica, una especificidad que articula ambos grupos, es el movimiento constante. O sea, nosotros cuando de entrada vemos estos artesanos en la ciudad, dice, pues ahí están y ahí han estado siempre. Lo que no sabemos, por ejemplo, estos 5 chicos que están afuera de la UAM, no siempre están ahí, o sea, son 5, pueden ser 10, pero ellos comúnmente cambian de espacio, o sea, la itinerancia es como el rasgo característico de estos artesanos urbanos, no solamente en la Ciudad de México se mueven, de Coyoacán hacia la ENA, hacia la UNAM, hacia estos espacios, sino que se mueven constantemente de la Ciudad de México a diferentes ciudades de la provincia, a San Luis Potosí. Bueno, hay lugares específicos en donde uno puede ver artesanos urbanos. Entonces, el tipo de interacción, en este movimiento constante en el que están, no solamente van y vienen, entran y salen, ¿no?, de la ciudad hacia el campo, de la ciudad hacia los poblados indígenas, sino que a través de su actividad permiten conectar intercambios de sus materiales, sobre todo en diferentes centros, a las diferentes ciudades de provincia y poblados, o sea, poblados rurales. Entonces están igual en Uruapan, se mueven hacia San Cristóbal de las Casas, entonces están siempre en movimiento, establecen por su actividad un tipo de movimiento que va a justamente también cuestionar estas ideas de centralidad y de periferia, pero también de marginalidad. Aquí desde un cierto punto de vista parecen marginales, pero lo que hacen con su actividad es una forma de apropiación particular del espacio, con ambos grupos, ¿no? También el teatro indígena se lleva a las ciudades desde por lo menos inicios de siglo. Me voy a saltar toda esta parte histórica que he documentado en este trabajo que se publicó, pues que ganó el premio. Desde inicios por lo menos, este teatro indígena en el sentido contemporáneo, con Manuel Gamio, que lo llevó de la Ciudad de México a Teotihuacán y de Teotihuacán a la Ciudad de México, ¿sí? Ya se estableció este tipo de intercambio creativo en donde hay una mutua transformación, ambos se impactan, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, vimos a partir de las vanguardias teatrales y los movimientos artísticos en la Ciudad de México, se nutren de elementos indígenas y van a crear, bueno, a inicios de siglo, un tipo de vanguardia con tema indígena.
pero también algunas de las fotos que los muestro en el caballo es el laboratorio el polémico laboratorio de teatro indígena y campesino que tuvo una época de auge en Tabasco, más precisamente en el poblado de Oxolotán. Es una señora que estudió teatro en la Ciudad de México, todo esto creó un laboratorio, en el sentido de las vanguardias, en la selva, en Oxolotán es la selva de Tabasco, y con relaciones que tenía con el gobernador, inyectó muchísimo dinero. Entonces ahí vean esta modificación no solamente simbólica, concreta. Se vivió en ese pueblo, en medio de la selva, un proceso de urbanización, se creó una mega escuela, era un megaproyecto enorme, tenían la idea de formar a miles y miles de indígenas mayas en la región, como actores, directores de teatro. Pero este intercambio, llevar de la Ciudad de México hacia la selva, modificó, vean, toda la estructura de ese poblado. Se vivió un proceso de urbanización bastante fuerte que provocó mucha polémica. Estamos en los 80, 1980. En los diarios pues se comentaba de que gastar tanto dinero en ese tipo de proyectos y modificar de esa manera la selva era bastante cuestionable. Pero se llevó a cabo, se continuó realizando. Cuando deja el gobernador, cuando culmina su periodo, pues ya no tuvo ese apoyo, pero digamos, este es un caso extremo de cómo hay una modificación mutua de la ciudad hacia el campo. En este sentido, lo que yo planteo es que la presencia de artesanos urbanos con transitar en diferentes mundos, en diferentes centros, va a impactar justamente nuestras nociones de lo que es el centro y lo que es la periferia. En la periferia, lo que les decía, en este sentido concreto en términos de arte, lo mejor se encuentra en el centro, porque desde el inicio, desde Gamio por lo menos, pero mucho antes, en otros siglos, con Sor Juana Inés, ya se pensaba que la fuente de inspiración o el lugar donde se encontraba digamos, una base artística para crear un arte mexicano está en el campo, en el medio indígena, en los poblados indígenas. Entonces ya entonces había esta idea, ¿no?, de cómo entrar y salir, digamos, de la centralidad en términos de concepción artística hacia la periferia. Entonces, en el caso de los artistas que provienen de la Ciudad de México, había una suerte de idea de provocar una experiencia de desarraigo, es decir, una experiencia de movilidad, de errancia, como condición específica para la creación y la libertad artística. Por eso había que ir al medio indígena, por eso habría que ir a los pueblos, porque estar en esta situación de desarraigado creaba las condiciones de posibilidad para la creación. Pero desde el punto de vista de los indígenas mismos, estos son grupos de teatro indígena. El último que aparece son unas señoras que tienen su sede en San Cristóbal de las Casas, la FOMA, la Fuerza de la Mujer Maya. Son señoras que venían del campo y que se constituyeron en asociación y hacen teatro regularmente. Estas señoras no solo van a la Ciudad de México, no solamente se apropian de espacios, en principio es teatro callejero, insisto, ¿no?, pero también pueden apropiarse de espacios de un teatro, una sala teatral. Estas señoras no solamente van a la capital del estado, Chiapas, a la capital de México, sino han logrado constituir redes a nivel internacional. Estas señoras, regularmente viajan a Nueva York, a San Francisco y presentan allá sus producciones. Entonces vemos, ¿no?, cómo se extiende justamente esta red
de relaciones. Hay muchos otros casos, no solamente estas señoras, hay creadores maya yucatecos que también van constantemente. Yo aquí, para conectar con la discusión que teníamos hace un momento sobre la experiencia de transnacionalidad, yo veía en estas experiencias de movilidad, de moverse constantemente incluso a otros países. Algunos han ido a París a presentar sus trabajos. Hay un tipo de relación diferente mediado precisamente por el arte o por la creación. Estas señoras no son contratadas para hacer servicios, estas señoras no son, ¿no? El concepto mismo de esta movilidad haciendo algo, creando algo, y en esta experiencia de desarraigo, les da las condiciones para tener realmente un tipo de relación muy diferente con las personas allá. Entonces, no son contratadas, no vienen solamente contratadas a hacer, le llaman, de hecho la manera en que le llaman es muy interesante porque se llama encuentros, son reuniones, el concepto mismo de tallerismo, el hacer talleres allá. Ellas hacen talleres y los norteamericanos vienen a asistir a sus talleres a la clase. Entonces ahí yo sí veo una experiencia como de transnacionalidad en el sentido de contacto, así ellos tienen contacto con personas, con estadounidenses, con parisinos, con sanfrancisqueños, que asisten, entonces establecen un tipo de relación muy, muy diferente, precisamente a partir de su hacer. Quería contarles una anécdota rápidamente, tengo muchas cosas que comentarles, pero cuando yo comenté en esta itinerancia, yo elaboré en términos metodológicos una idea como de etnografía itinerante también, porque a fuerza yo tenía que acompañarlos a los diferentes pueblos a donde iban. Entonces, una de mis preguntas era, ¿por qué se tienen que mover? O sea, ¿por qué van a otro? Puede ser una de mis preguntas, pero otra, la señora, ¿cómo inició? ¿Cómo una señora ama de casa, indígena, que está pues, dedicándose al campo y todo esto, decide un día hacer teatro, luego constituirse en una asociación y luego irse hasta Nueva York y luego regresar? O sea, lo que yo les digo, lo interesante de estos grupos es que van y vienen. Ella no se quedó a vivir allá, ni se ha quedado a vivir ni siquiera en San Cristóbal de las Casas, viven cerca de los pueblos San Cristóbal. Todos ellos, incluidos los artesanos urbanos, van y vienen. O sea, no se establecieron, no están en esto es lo que tienen de particular. Entonces la señora me decía, es que cuando yo estoy en mi casa, cocino, limpio, nadie me hace caso, soy nadie. O sea, nadie me ve, ni mis hijos, ni mi esposo, ni mis vecinos cuando salgo al patio, o sea, no existo. Entonces me desespero, me da desesperación y agarro mis cosas, o sea, unos cuantos tiliches, agarro a mi marido y le digo, vente, vámonos, y en el camino van a decir, mira, tú vas a hacer tal personaje, yo voy a hacer tal, y van creando, ¿no? Y entonces llegan al mercado y a ver, señora, y dice, yo ahí soy feliz, existo, la gente me ve, existo, hay esta es esta idea de existencia, que se va a acrecentar cuando va a Nueva York, cuando va a San Francisco y da su taller, y pues es atendida, la gente le pregunta, la gente, sobre todo extranjeros, ¿no? Gente en Estados Unidos, estadounidenses, no son los maya yucatecos que van a los talleres. Esto establece una diferencia con otro tipo de intercambios. Ellas van a dar talleres a los a estadounidenses, estudiantes, artistas plásticos, se constituyeron en una red que se llama Red de Estudios de Performance. Entonces, algo de este nivel debió haber sucedido en como experiencia, como trayectoria de vida y como motivación de por qué hacen esto. Pero lo interesante y lo que a mí me interesa es
ir y venir, este movimiento constante, ¿no? Estas señoras presentan en un pueblo, pero pues ya lo presentaron ahí y ahora es necesario, es como un imperativo presentarlo ahora en otro mercado, en otro pueblo y así. Y luego en la Ciudad de México, y bueno, te lo han extendido en diferentes lugares. A mí me parecía, bueno, en términos rápidamente teóricos, ¿cómo pensamos esto? ¿Cómo, había varias categorías posibles y algunas pistas, y sobre todo en la escuela de Chicago, con esta idea del extranjero como alguien que está itinerante, y esta idea de dos culturas y demás, pero no checa en algunas dimensiones sí. Esta idea del extranjero, y ahí recuperar una pregunta que formuló desde inicios de siglo George Simmel, en ¿cómo se constituye la personalidad de alguien que está siempre en movimiento, que entra y sale, que tanto puede vivir en la ciudad como puede irse a su pueblo? No son 2 o 3 casos, conozco muchos, incluso en Michoacán, de señores que se fueron a la Ciudad de México 3, 4, 6 meses o años y se formaron, se entrenaron en el teatro y regresaron a sus pueblos. O sea, ¿por qué regresan al pueblo? O sea, regresan al pueblo y continúan. Estos señores son como 20 años ya de regresar a su pueblo y no solamente ahí, sino en diferentes lugares seguir realizando su actividad, ¿no? Entonces, esta pregunta de Simmel, ¿cómo se forma uno su personalidad? ¿Qué trayectoria de vida a partir de esta experiencia de movimiento constante? ¿Qué le conduce a uno? Es como si nosotros como investigadores pudiéramos estar primero en el CIESAS 3 meses y luego 5 meses en el COLEF y luego, ¿no? ¿Qué tipo de percepción tendríamos, ¿no? Como qué tipo de... Bueno, quería decirles muchas otras cosas, pero mejor espero a la discusión y bueno, me interesó en esta, la idea central, digamos, es esto de cómo con su hacer, con su presencia, cómo crean su presencia a través de su actividad, cómo nos perturban, ¿no? Así como transeúntes mismos que vemos ahí, teatro indígena. De pronto, ¿qué son? ¿Qué hacen? ¿No? Pero esta perturbación llega a ser muy real y muy concreta, material, como en el caso de Oxolotán en Tabasco, como un megaproyecto teatral de teatro indígena puede modificar, no solamente desde el punto de vista de la experiencia de quienes se inscribieron en esto, sino de la vida de todo un poblado a partir de esta idea que, insisto, ha sido muy polémica y que todavía no se hace realmente un balance. Este teatro ha estado en diferentes también lugares, en Sonora, estaba en el mapa, en Michoacán, ahora están en Morelos y también en Yucatán, ¿no? Este megaproyecto de teatro. Bueno, muchas gracias.